Cívica no nos queda mucho, entonces vamos a terminar lo de cívica. Ya, preste mucha atención. Recuerda, actualmente estamos hablando sobre nuestra constitución. Recuerda, cuál es la constitución actual, Alunito? ¿Cuál es la constitución actual o la que está, mejor dicho, vigente hasta el día de hoy? La del 93, Efectivamente, ¿no? La de 1993. ¿Creada por qué gobierno? Manuel Odría. Manuel. Odría, Fujimori, ¿cómo que Manuel Odría? Muy el bien, chino, pues. el chino Fujimori, o sea, Alberto Kenya Fujimori. Ya, muy bien, perfecto. Alunito, pregunto, si te preguntaran quién fue el presidente del Congreso Constituyente que creó la Constitución, ¿usted qué respondería? Ahí sería muy bien Jaime Yoshiyama Tanaka. Parece igual, pero no es igual, ¿ya? Alunito, una vez que el Congreso Constituyente realizó la Constitución, te pregunto, ¿de frente se aprobó o qué es lo que pasó? No, Un ¿Pero qué referéndum. pasó? Muy bien, tuvo que haber un referéndum, tuvo que ratificarse esa Constitución. ¿Y qué era un referéndum, muchachos? Te lo dije, y eso ha sido pregunta de examen de admisión Consulta también. popular. Muy bien, es una consulta consulta. popular, o sea, es una consulta que se le hace al pueblo. Ahora te pregunto, ¿cómo se le consulta al pueblo? A través de votos. A través de los votos. Exacto. ¿Qué le dan a elegir en ese voto al pueblo? Sí. ¿O no? Exacto, solamente sí y no, nada más, no se le pregunta más. Alonito, te pregunto, cuando se da el referéndum para poder aprobar la nueva constitución, ¿qué dice la gente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Exacto. La gente dice que sí. Ahora, una vez que la gente aprueba el- la nueva constitución del Congreso, eh, te pregunto, ¿ya se aplica o quién todavía lo tiene que aprobar? Presidente. El Claro, presidente. todavía lo tiene que aprobar el presidente de la República. Ahora, ¿el presidente de la República cuándo aprueba? ¿El 29 de qué? De diciembre. 29 de El diciembre 29 del noventa y de tres diciembre de 1993. Una vez que el señor presidente Alberto Fujimori promulga o aprueba la nueva constitución, van a pasar dos cosas de acuerdo a la constitución. Primero, se tiene que publicar en dónde esta constitución. En el diario El Peruano. Muy bien, en el diario oficial del Perú, el cual es conocido como el diario El Peruano. Primero se tiene que publicar ahí. Y entonces, ¿cuándo se va a publicar? El 30 de El El 30. diciembre del noventa y 30 tres de diciembre de 1993. Y una vez que se publica en el diario oficial del peruano, ¿qué pasa al día siguiente? Entra en vigente. Muy bien, entra en vigencia. O sea, en vigencia verdaderamente cuando ingresó la nueva constitución política del Perú. El 31 de diciembre. El treinta Exacto. y uno Pero el 31 de diciembre, ¿qué es lo que pasaba a nivel nacional y también mundial, obviamente? Año El nuevo. año nuevo. Claro, año nuevo. Ahí toda la gente pone su alto volumen, ¿no? Así como tú sabrás, Francis. Pero para ti es todos los viernes, siempre. A ver, Isito. Entonces, el 31 de diciembre, toda la gente está en Año Nuevo, rumbeando, pesito, compartiendo, viendo las cosas de las compras. Te pregunto, ¿trabajar en las instituciones públicas? No. 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 Entonces, Alunito, en conclusión, ¿podríamos decir que se aplicó al 100% la nueva Constitución el 31 de diciembre de 1993? No. No, eso no.
¿Cuándo entonces entra con rigor, con verdadera fuerza a El aplicarse? primero, Desde el 1 de enero de 94. 1994. Pero no te confundas. Con rigor, 1 de enero de 1994. Pero ¿cuándo entra en vigencia? El 31 de enero de 1993. Porque si no, se llamaría Constitución de 1994. Pero no es así. Verdaderamente en vigencia entró el año de 1993. Así que mucho cuidado por ahí, ¿ya? Alunito, Alex, hubo un presidente que la verdad que estuvo muy, pero muy en contra de Alberto Fujimori y también en contra de la Constitución. ¿Cómo se llama ese presidente que sacó la Toledo. firma del señor Alejandro. Alejandro, del señor Alejandro Alberto Toledo. Fujimori? Muy bien, Alberto Fujimori. Pero pregunto, hoy en día la firma del señor Alberto Fujimori de la Constitución está vigente o ya no se encuentra? Ya no, hace meses se retiró. No. Yo dije, hasta hace 2 meses recién este nuevo Congreso lo ha devuelto su firma. ¿Ok? Hasta hace 2 meses recién lo ha devuelto. Pero por varios años no estuvo en la Constitución. Ahora, según nuestra actual Constitución, ¿cuál es el fin supremo? O sea, ¿cuál es el fin más importante que tiene la sociedad y el Estado? La defensa de la persona humana. Claro, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. No te olvides de eso o no se olviden de eso, muchachos, porque eso ha sido pregunta de examen de admisión. Muy bien, alumnito, como yo te dije la vez pasada, ¿no? Actualmente estamos hablando de la Constitución Política de 1993 y vamos a hablar tres cosas. Lo primero, vamos a hablar los datos generales. Te pregunto, ¿ya hablamos de todos los datos generales? No. Sí, ¿cómo que no? Ya hablamos de todos los datos generales. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, de la estructura de la Constitución Política de 1993. Una vez terminemos de hablar de la estructura de nuestra actual Constitución, vamos a hablar de cómo se puede cambiar la Constitución. ¿Ya? Ahora empecemos por la estructura. Hijito, pregunto, ¿una Constitución se puede estructurar o no se puede? Sí. Claro, se puede. Y yo te lo expliqué en realidad, la primera clase. Te pregunto, ¿en cuántas partes se puede estructurar una constitución? Dos. Ujú. ¿Cuáles serían esas dos partes? Oye, ¿qué como que congreso? Yo estoy preguntando cuál es la estructura de una constitución. Yo no he preguntado cuál es la institución que puede crear una constitución. No me estás estudiando. No me estás estudiando, te voy avisando que si usted no está estudiando, luego va a tener muchos problemas, ¿ah? Oye, ¿qué etimología, qué semántico? Yo acaso te estoy preguntando el concepto. Yo te estoy preguntando cuál es la estructura de una constitución. No me estás estudiando, estás hablándome cualquier cosa. Por favor, ponte a estudiar. Imagínate, recién vamos, creo, 3 semanas. Recién vamos 3 semanas o 4, creo. Y mira, ve, ya te olvidaste del primer tema. ¿Qué pasará de acá cuando pasemos 2 semanas más? Ponte a estudiar, alumno. Esto no es cuestión de juego, ya te he dicho desde el primer día. Yo garantizo mi clase si usted estudia. Garantizo. Muy bien por ahí, Edwin. Ahí está, por favor. Es que hay que practicar. Muy bien, Edwin. La primera parte es la parte dogmática, pues. Ya la parte dogmática. Y la segunda parte, claro, muy bien, Edwin. La parte orgánica. Excelente. Pregunto, en la parte dogmática, siempre que vamos a encontrar. Derechos fundamentales de las Lo, personas. muy bien, los derechos fundamentales de la persona. Y en la parte orgánica,
La organización Ya, organiza, organiza tres cosas. ¿qué cosa? Organización social, estructura y funcionamiento. Del Estado, ¿ya? Claro. La parte orgánica organiza la sociedad. Dos, estructura el Estado. Y tres, planifica el funcionamiento del Estado, ¿ya? No nos olvidemos de esas cositas. Ahora, estas dos partes, profe, te pregunto, estas dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, ¿estarán en nuestra Constitución? Sí. Claro que sí están, sí están, pero tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la parte, tienen diferentes nombres o se encuentran en diferentes posiciones, ¿ya? Pero están dentro de esta estructura que yo te voy a mostrar. Según nuestra Constitución, nuestra Constitución se estructura en 6 partes, pero estas dos partes están dentro de estas 6 partes. La Constitución se divide en preámbulo, 1, 2, en 6 títulos, 3, en 26 capítulos, 4, en 206 artículos. No te olvides, ¿ah? Nuestra Constitución política tiene 206 artículos. Ahora, quiero que entiendas algo. Estos 206 artículos son parte de los 26 capítulos. Estos 26 capítulos son parte de los 6 títulos. ¿Ok? Ahora, luego tenemos por quinta parte las 16 disposiciones transitorias. Y por último, una declaración. Sexta parte, una declaración. Mira, te voy a explicar, no te preocupes. Alunito, el preámbulo. ¿Qué es un preámbulo? Te pregunto. ¿O qué entiende usted por preámbulo? ¿Qué entiende usted por preámbulo? Preámbulo, Alunito, simplemente es una introducción hacia algo. O sea, son unas palabras iniciales, ¿ya? Eso es un preámbulo, Alunito. Nada más. Un preámbulo son palabras iniciales. ¿Se entendió lo que es un preámbulo? Es como si fuera una presentación, para dejarlo muy, muy claro, ¿ya? Y eso es lo que hay, ¿no? En la Constitución. Hay un pequeño preámbulo, o sea, hay una pequeña presentación. Luego siguen los 6 títulos, 26 capítulos y 206 artículos. Como te decía, los títulos se dividen en capítulos, ¿ok? Los títulos se dividen en capítulos. ¿Y los capítulos en qué se dividen? En artículos. Claro, muy bien. O sea, dentro de los capítulos van a haber artículos, ¿ok? La unión de artículos te da capítulos, la unión de capítulos te da títulos, ¿ok? Te pregunto, ¿cuál es el mayor? ¿El título, el capítulo o el artículo? El artículo. No, el que abarca más, ¿cuál es? El título, muy bien. El Ah, título. Pregunto, ¿cuántos títulos hay, te dije? 6. 6, ¿no? De la persona y la sociedad. El segundo título, del Estado y la Nación. El tercer título, del régimen económico. El cuarto título, de la estructura del Estado. El quinto título, de las garantías constitucionales. El sexto título, de la reforma constitucional. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿el título número 1 se divide en capítulos o no? Sí, 4 capítulos. Claro, y se divide en 4 capítulos, ¿ok? Y dentro de estos 4 capítulos, ¿cuántos artículos hay? Del 1 al 4 es 42. Aquí es del 1 al 42, me he equivocado. Pero en total, ¿cuántos habrán? 42 artículos.
Y así, ¿ves? Pero estas son partes. Vamos a comprobarlo igual. ¿Quieres comprobar esto de acá? Pero mejor al final y lo comprobamos, ¿tá? Como haciendo un repaso. Alunito, la quinta parte es las 16 disposiciones transitorias. Mira, tú cuando escuchas la palabra transitorio, Alunito, ¿qué entiendes por eso? ¿Qué se te viene a la mente cuando tú escuchas transitorio? De trasladar, trans. Claro, va más o menos por ahí, pero algo más. Momentáneo. Mm. A ver, vamos a definirlo, vamos a conceptualizarlo para entenderlo mejor. Transitorio significa que permite pasar de un lado hacia otro, ¿ok? Transitorio permite pasar de un lado hacia otro. En conclusión, ¿qué son estos de las 16 disposiciones transitorias? O sea, estas 16 disposiciones transitorias van a permitir, son como normas que permitieron pasar de, de la anterior constitución a la nueva constitución. ¿Ok? O sea, dejábamos una antigua constitución para poder adecuarnos a la nueva constitución. Y eso es lo que dice en las 16 disposiciones transitorias. Por último, te voy a explicar una vez más. ¿Qué son las 16 disposiciones transitorias? Alunito, son normas que permiten pasar, en este caso, de una constitución, de una antigua constitución a una nueva constitución. Te pregunto, ¿de qué constitución nos va a hablar estas disposiciones transitorias? ¿O de qué constitución nos va a permitir pasar a la actual constitución de 1993? Claro, muy bien. O sea, nos va a decir varias cosas de cómo pasar de la constitución de 1979 a la constitución de 1993. Briana, dime. Profesor, disculpe, ¿me podría repetir qué son las disposiciones transitorias, Sí, por hija, no te favor? preocupes. Ahí lo revisas el video nomás. No, mentira. Mentira, broma, broma. Ya ver, voy a explicarte de cero. Primero que nada, tienes que entender qué es lo que significa transitorio. ¿Qué significa transitorio? Pasar de un lado hacia otro. Eso significa transitorio. Pasar de un lado hacia otro. Ahora, profesor, ¿qué son eso de disposiciones transitorias? Bueno, cuando hablamos de disposiciones transitorias, hablamos de, un, de normas que van a permitir pasar de una constitución hacia otra nueva constitución. En este caso, pregunto, ¿de qué constitución vamos a pasar a la nueva constitución? Claro. O sea, estas 16 normas o 16 disposiciones transitorias nos van a decir cómo pasar de la constitución de 1979 a la constitución de 1993. ¿Se entendió, estimada Briana? Lo que usted dijo es las disposiciones transitorias son normas que permiten pasar de una constitución a una nueva. De una antigua constitución a una nueva constitución. En este Ah, ya. caso, la antigua constitución era de 1979 y se va a adecuar o nos va a permitir decirnos cómo pasarnos a la nueva constitución. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya listo. La sexta y última parte, Alunito. Va a hablar, va a decir o va a hablar sobre una declaración. En esta declaración, Alunito, nos dice que el territorio peruano tiene una parte en la Antártida. Nosotros como peruanos tenemos una parte de en la Antártida, pero no es que tú vayas a decir, ¿no? Ah, ya, profe, entonces me voy a vivir en la Antártida, profe. Voy allá, hago mi choza, profe. No, alumnito.
O sea, si bien es cierto, el territorio peruano tiene una parte en la Antártida, pero solamente para usos académicos. No son para usos recreativos, no son para usos de vivencia, no, es para usos exclusivamente académicos, o sea, para investigar la flora, el clima, la fauna que hay dentro de la Antártida. Es más, ese territorio que nos han dado a nosotros como peruanos en la Antártida tiene un nombre. ¿Cómo se llama el territorio peruano en la Antártida que tenemos nosotros? No te olvides, por favor, el territorio que nos han dado en la Antártida, nosotros le pusimos el nombre de Machu Picchu. Machu Picchu. Así se llama. Así la Ay, han llamado. Ya dije, cuando vayas, pero cuando vayas ya ahí vas a descubrir. ¿territorio qué? Territorio. No, o sea, en la Antártida nosotros tenemos un pedazo de tierra que pertenece al Perú. Ya ese Ah, pedazo de tierra nosotros le llamamos Machu Picchu. Así se llama. En la Antártida, obviamente, ¿no? ¿Se entendió? profesor. Listo, a ver, vamos a comprobar estas 6 partes, ¿ok? Si no lo sabían, ahora ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben, muchachos. A ver, un ratito voy a poner la Constitución de 1993. Bien, un ratito. Ya, ahora sí, acá está. Voy a compartir pantallita. Listo, ahí se puede ver al unito. ¿Se puede Sí, ver? ¿Se puede profe. observar? Listo, perfecto. Muy bien. Alunito, yo te dije que nuestra humilde constitución, ¿cuántas partes tenía o cuántas estructuras se dividían? Dos. Estructuras de la CPP de 1993. ¿Qué significaba CPP? Constitución política del Perú. Constitución política del Constitución política del Perú. ¿Cuántas partes tenía entonces la actual constitución política? Dos. Dos correazos tú vas a meter. ¿Cómo que va a tener dos? Nuestra actual constitución política tiene 6. Tiene 6 estructuras o tiene 6 partes, he dicho yo claramente. Pero a nivel internacional, ¿cómo es que mínimamente se tiene que dividir las constituciones en 2 partes, dogmática y orgánica? Pero en el Perú se divide en 6, en donde van a estar sí o sí la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Ya? A ver, pregunto al unito. La primera parte de la Constitución, ¿cómo se llama? Preámbulo. Muy bien, el llamado preámbulo. Segunda parte, 6 títulos. los títulos, ¿no es cierto? ¿Cuántos títulos había? 6. 6, muy bien. Luego, 26 capítulos. los capítulos. ¿Cuántos capítulos eran? 26. 26, muy bien. Luego de los capítulos, 206 artículos. luego de los capítulos están los artículos. ¿Cuántos artículos se tenía en total la Constitución? 200. 206, muy bien. Ahora, por último, discúlpame, por el penúltimo. Disposiciones transitorias. Muy Serían bien. Las disposiciones transitorias. ¿Cuántas eran las disposiciones transitorias? 16. 16. Y por último, la sexta y última, una declaración. Declaración. Claro. A ver, te pregunto, ¿los títulos se dividen o no se dividen?
Sí, Claro que se dividen. ¿Ok? ¿Y en qué se dividen? en artículos y capítulos. Primero en capítulos. Muy bien. Capítulos, ¿Y los capítulos se dividen o no se dividen? sí, ¿En qué? en artículos. Claro, muy bien. Se dividen en artículos. ¿Ok? Vamos a comprobar. El preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Introducción. Muy bien. Era como una especie de introducción o una especie de presentación. Profe, ¿dónde está eso? Acá está, mira. A ver, a ver. Aquí está el preámbulo. Mira, dice, ¿no? El preámbulo. Primera parte. El Congreso Constituyente Democrático. ¿Qué significaba esto? Profe, mastique tranquilo. Dice. Muy bien, mi King, el CCD, perfecto. El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Por eso te digo, alumnito, el preámbulo es una presentación, ¿no? Acá te está presentando te está presentando cómo va a ser la constitución y todo eso. No se come en clase, bueno, moléstese, correazo. La segunda parte, alumnito, ¿cómo se llamaba la segunda parte? Títulos, El título, muy bien. Mira, ve, acá está la segunda parte, el título. ¿Ok? Te pregunto, ¿cuántos títulos en general había? 6 Uno. títulos. Acá, no, uno no, 6 títulos. Pero acá tenemos el título 1. Más abajo tendremos el título 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? El título 1, como te lo decía antes, se llamaba De la persona y la sociedad. Ahora, luego del título, tercera parte, tercera estructura, ¿cuál sería? los capítulos, Los capítulos. ¿Ok? Excelente. Tercera parte, los capítulos. Cuarta parte, eh, los artículos, muy bien, los artículos. Excelente. Pregunto, ¿los títulos se dividen o no se dividen? sí, Claro que se dividen. ¿En qué se dividen los títulos? en capítulos, En capítulos. Muy bien. ¿Y los capítulos se dividen? en artículos, Claro, se dividen en artículos. O sea, ¿eso qué quiere decir, profesor? La unión de artículos te da capítulos. La unión de capítulos te da títulos. ¿Ok? Perfecto. Alunito, luego, la cuarta parte. ¿Cuál es la cuarta? Disculpa, la cuarta parte era el artículo. La quinta parte, ¿cuál era? disposiciones transitorias. Claro, vamos ahora al fondo, ¿ya? Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Ahí, porque ahí está al fondo todavía las disposiciones transitorias. Aquí está, mira, ¿ves? Aquí está la quinta parte. Ok, a ver, a ver. Aquí está las disposiciones transitorias, la quinta parte. ¿Cuántas disposiciones transitorias te dije que había? 16. 16. Y luego, por último, ¿qué teníamos? La última parte. Una declaración. Una declaración. ¿En esa declaración de qué se hablaba? La Antártida. Muy, Antártida. de que el Perú tenía una parte en la Antártida, ¿no es cierto? Pregunto, ¿cómo se llama actualmente esa parte que el Perú tiene en la Antártida? Machu Picchu. Claro, chope.
Oye, Brian, siempre alguien por ahí te sale con su grito. Ya, muy bien. El Machu Picchu. A ver, voy a leer la declaración, ¿ya? Dice, el Congreso Constituyente Democrático, más conocido como la CCD, ¿ok? Dice, declara que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida, por costas que se proyectan hacia ella, así como factores ecológicos y antecedentes históricos, conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártido, propicia la conservación de la Antártida como una zona de paz dedicada a la investigación científica, ¿ves lo que te decían antes? Y a la vigencia de un régimen internacional que sin desmedro de los derechos que corresponden a la nación, promueve en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho continente. ¿Se entendió hasta ahí, alumnito? ¿Se entendió hasta ahí o hay alguna duda, alguna consulta? Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, perfecto. Vamos a regresar, alumnito, entonces, ahora a la hermosa PPT, como siempre que te tengo preparado. Pero ahora sí, vamos a culminar. Vamos a culminar con una última. Vamos, vamos a. No. Oye, Brianna, deja espérate con tu hermano, pues sí. A ver, ¿qué se me echa? Ya, ya, muy bien, alumnito. Ya hablamos de la segunda cosa de la Constitución. Ahora vamos a hablar la última cosa de la Constitución. Y esta parte es muy importante que usted la aprenda, porque Sencico ha hecho pregunta ya sobre esto, así que tienes que saberlo sí o sí. Vamos a hablar de la reforma de la Constitución, o también conocido como la reforma constitucional. Todo lo que yo te voy a decir no es inventado por mí, sino que todo lo que yo te voy a decir se encuentra plasmado en el último artículo de la Constitución Política del Perú, o sea, en el artículo 206, ¿ok? Pero vamos a analizar, hijito, ¿qué entiende por reforma usted? ¿Qué entiende por reforma? Reestructurar. ¿Cómo? Algo que es Por ahí que no ¿Dana? te escucho. ¿Cómo, Briana? Es un lugar que es protegida. Ah, reforma, te estoy diciendo. Miki, ¿qué era reforma? Reestructurar. Claro, viene de reestructurar, de cambiar, claro, muy bien, perfecto. General. Ahora, pero estamos hablando de reforma en el ámbito, pues, legislativo, modificar, claro, muy bien, excelente, ya por ahí están apareciendo las palabras correctas, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es una reforma? Una reforma, alumnito, son cambios, ¿ok? Son cambios, o también puede ser modificaciones también, ¿ya? No hay problema. Modificaciones. Cambios o modificaciones económicas, políticas, sociales o culturales. Ok, vuelvo a repetirte, ¿ah? Hasta ahí se entendió que es una reforma, es un cambio o modificación Sí, económica, política, social o cultural. Hasta ahí se entendió lo que es una reforma. sí, profe. Ya, perfecto. Pero ahora acá viene lo que quiero que aprendas sobre todo. Si bien es cierto, A ver. una reforma es un cambio o es una modificación económica, política, social y cultural, pero una reforma utiliza algo. Es un cambio económico, político, social y cultural, utilizando ¿qué cosa?
utilizando o creando, Leyes. exacto, una nueva norma. ¿Ok? O sea, si Así tú quieres es. cambiar algo en el ámbito económico y utilizas una norma, entonces eso es una reforma ya. Es como si yo, por ejemplo, ¿no? Año 2023, creo la ley para asesinato de violadores. ¿Ya? Yo creo la ley para asesinato de violadores. Pero el año 2026, yo digo que hay que hacer una reforma a a esa ley de asesinato de violadores. Entonces te pregunto lo Tiene que mismo. ser otra ley. ¿Qué voy a hacer? Exacto, voy a cambiar, voy a modificar esta norma utilizando una nueva ley. Entonces, eso es una reforma, pues, ¿no? Es un cambio o modificación en el ámbito económico, político, social o cultural, pero utilizando una nueva norma. ¿Se entendió hasta ahí? Cinta. Ya. Ahora, si yo te digo, ya, una cosa es reforma. Y si yo te digo reforma constitucional o reforma de constitución, ¿a qué me refiero entonces? Modificar la constitución. Claro, pues, o sea, reforma constitucional significa modificar, cambiar la constitución. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Sí, Ya, muy bien. Ahora sí. La pregunta del millón es, ¿y quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional? Profe, no le entiendo. Analicemos pues, la palabrita. ¿Qué entiendes por iniciativa? ¿De qué palabra proviene la palabra iniciativa? Algo que te nace. O sea, Claro, algo que te nace. O sea, algo que inicia. bueno, Y si yo te digo, ¿quién tiene iniciativa de reforma constitucional? ¿A qué me refiero? al inicio, ¿Quién puede iniciar los una congresistas. reforma constitucional? Los que tienen iniciativa legislativa no solamente son los congresistas, en realidad, sino que al unito son tres. Son tres los El mecanismos, presidente. ojo, exacto, son tres los mecanismos o son tres los que pueden cambiar la constitución, ¿eh? Primero, el que puede cambiar es el presidente de la República, ¿eh? Segundo, los que pueden cambiar la constitución son los congresistas. Y tercero, también los que pueden cambiar la constitución es el pueblo, ¿ah? Profe, ¿y la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es una institución por la cual el pueblo ha votado para que exista. ¿Me entiendes? Mm, El pueblo lo es elegido. O claro. sea, el pueblo puede, a puede través de los votar. votos. ¿Cómo, cómo? El pueblo le dirige a través de los votos. Claro, eso es diferente ya. Pero acá estamos diciendo que el pueblo puede modificar la constitución, ¿ya? Sin embargo, un poder constituyente, o sea un congreso constituyente o una asamblea constituyente, lo propone pues al unito los congresistas. Claro. Disculpa, lo propone el presidente, ¿ok? Ya, ¿cuál tú quieres? ¿Congreso o asamblea? Le dice. Pero ese es después, pero. O sea, después de que ya toda la gente dice ya cambio de constitución, el presidente ve cuál es el mecanismo correcto. Si es Congreso Constituyente o si es Asamblea Constituyente. ¿Me entiendes? ¿Se entendió, verdad? Mazo. Ya, a ver, explico de nuevo. Por ejemplo, el Congreso quiere cambiar de constitución. Perfecto. El pueblo quiere cambiar de constitución. Perfecto. Y todo el mundo quiere cambiar la constitución. Hasta ahí todo bien. Pero el presidente es el que decide mediante el pueblo cuál va a ser el poder constituyente, el poder constituyente.
O sea, Mm. el presidente, mediante elecciones del pueblo, va a decidir ¿Quién va a crear si, la nueva constitución? exacto, si va a ser el que cree la constitución un congreso constituyente o el ¿O que una cree la asamblea? constitución una asamblea constituyente. Lo que ¿Ya? está diciendo Ay, es de las sufragaciones, ¿eso? ¿Cómo, Eso, cómo, cómo, hijita? eso de las sufragaciones, ¿eso? Claro, ¿Qué pues, tal? claro, Ah, se le va a consultar al pueblo. No es que el pueblo vaya a tomar, no es que el presidente tome la decisión, ah, ya yo porque quiero vamos a hacer congreso. No, tiene que consultarle al pueblo. ¿Ya? A ver, dice Lidia, fórmula, ¿en qué caso se crea la Asamblea Constituyente? En realidad no es un caso especial, sino es un caso de que el pueblo decida. Si el pueblo dice Congreso Constituyente, pues se hace Congreso Constituyente. Si el pueblo dice Asamblea Constituyente, pues se hace una Asamblea Constituyente. O sea, el pueblo tiene que decidir, ¿me entiendes? mm. ¿Y el pueblo decide mediante un referéndum? Claro, pues. O sea, el pueblo va a decir, es que depende mucho, mediante eh, los votos. no, depende mucho de qué presidente sea, pues, ¿no? Depende mucho qué presidente sea, ¿no? Si es un presidente dictador, el presidente dictador no te va a preguntar. No te va a decir, ay, hijito, Ya. ¿qué quieres? ¿Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente? No te va a preguntar, ¿no? No te pregunta. Pero Pone a votación en el Congreso. exacto, y ya está lo que salga, dice. Es más, no, ni siquiera hace eso, porque es un dictador. Él que va a tener que pedir permiso al Congreso. Es lo mismo casi que pasó con Fujimori, ¿no? Casi lo mismo que pasó con Fujimori. Él no dijo qué forma de poder constituyente tiene que crear el de frente. Digo, ya, Congreso Constituyente, ya está, ya. Pero bueno, Mm. continuamos. Tienen La que cosa es haber que, pregunto, ¿cuántos tienen iniciativa legislativa? 3. Tres. El El presidente de la presidente de la República, República, los congresistas y el pueblo. muy bien. Los congresistas y el pueblo, perfecto. Ahora, mira, el presidente de la República puede evidentemente cambiar la Constitución, pero primero, antes de enviarlo al Congreso, Alunito, antes de enviarlo al Congreso, sus ministros tienen que aprobarlo. Sus ministros tienen que aprobarlo. ¿Ok? El ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transporte, el ministro de Vivienda, el ministro de, discúlpame, de Comercio Exterior y Turismo. O sea, todos los ministros tienen que aprobarlo. Si todos los ministros lo aprueban, recién el presidente de la República puede enviar esa decisión al Congreso y el Congreso lo tiene que aprobar. ¿Ya? Ahora, los que pueden también cambiar la misma constitución son los congresistas. Pero también igual, no es que yo sea congresista y les diga, no, ya sabes qué cambio de constitución. No, también los congresistas tienen que aprobarlo. Si no lo aprueban, Mm. pues no se cambia la constitución y ya está. Y el tercero es el pueblo. Ojo, antes de que el pueblo diga, ¿sabes qué? Cambio de constitución y punto y ya, lo primero que ha tenido que hacer el pueblo, ¿qué es? Alunito, recolectar firmas. Mm. Recolectar el 0,3% de firmas comprobadas por la RENIEC. Profe, el 0,3% en el territorio peruano, ¿cuántas personas serían? Aproximadamente 1 millón de personas. El 0,3% aproximadamente es 1 millón de personas en el territorio peruano. O sea, usted antes de enviar al Congreso para que apruebe el cambio de constitución, usted ha tenido que recolectar aproximadamente 1 millón de personas reconocidas por la RENIEC. Un millón de firmas en el cual la gente acepta el cambio de constitución. Son planillones, pues no son planillones donde tú escribes tu nombre, pones tu firma, etcétera. ¿Te das Mm. cuenta? Así funciona la cosa.
¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Listo, muy bien. Vuelvo a preguntar al Lunito. ¿Cuántos pueden realizar una iniciativa de reforma constitucional? 3. 3. 3. El primero, El El presidente de la presidente de República. la el República. presidente de la República. El segundo, Los Los congresistas. congresistas. los Y el congresistas. pueblo. Y el tercero, El El pueblo. pueblo. el pueblo. Muy bien. Pregunto, a las finales, por más que el presidente, los congresistas y el pueblo quieran cambiar la constitución, sí o sí, ¿quién lo tiene que aprobar? El presidente. ¿Ah? Los congresistas. Los congresistas, pues, sí o sí, el Congreso. Ahora mira, acá, acá es donde quiero ¿Cómo no lo que, escucho? aquí es lo que sobre todo quiero que escuches. Los congresistas tienen que aprobarlo, pero en 2 legislaturas sucesivas. Vuelvo a repetirte, el Congreso lo tiene que aprobar en 2 legislaturas sucesivas. Profe, ¿qué es eso? No te preocupes, te voy a explicar. Primero veamos qué es una legislatura. Mira, una legislatura, Lunito, es el periodo de funcionamiento. Es el periodo de funcionamiento del Congreso o el Poder Legislativo. En palabras básicas, es el periodo en el cual el Congreso está funcionando, está activo. ¿Ok? Y en un año van a haber 2 legislaturas. Pregunto, ¿qué es una legislatura? Es un periodo de funcionamiento del Congreso. Claro, es un periodo en Oh, donde el Congreso está funcionando, está activo, está creando leyes, modificando leyes, etc. Y en un año, ¿cuántas legislaturas van a haber? 2. 2. Exacto, van a haber 2. O sea, profesor, con lo que usted me dice, usted también me está tratando de decir que el Congreso tiene periodos de receso. Sí, el Sí. Congreso tiene 2 legislaturas, o sea, 2 periodos de funcionamiento. Por lo tanto, tiene también 2 periodos de receso. O sea, una especie de vacaciones para los congresistas, ¿ya? La primera legislatura, o sea, el primer funcionamiento del Congreso, inicia el 27 de julio y termina el 1 de diciembre. Luego de eso tienen un pequeño receso, ¿ok? Tienen un pequeño receso hasta hasta el 28 de febrero. Tienen receso, Lunito, hasta el 28 de febrero. Una vez acabe ese receso, inicia la segunda legislatura. El ¿Cuándo 1 de inicia la marzo. segunda legislatura? Muy bien, el 1 de marzo y dura Hasta el hasta el 15 de junio. 15 de junio. Te pregunto, ¿actualmente el Congreso está en funcionamiento o está en receso? Sí, está Está funcionamiento. funcionando. Entonces, mira, vuelvo a preguntar, ¿cuántos son los que pueden tener la iniciativa de cambiar la Constitución? 3. 3. El primero, El presidente de la República. el presidente de la República. El segundo, Los congresistas. los congresistas. El tercero, El El pueblo. pueblo. el pueblo. Pero por más que tú quieras cambiar la Constitución, sí o sí, ¿quién tiene que aprobar? Los El, congresistas. el congresista. El El Congreso. Congreso. Pero el Congreso, ¿en cuántas legislaturas sucesivas lo tiene que aprobar? En 2. En 2. O sea, en 2 periodos en el que funciona el Congreso, lo tiene que aprobar. Pero tienen que ser 2 legislaturas sucesivas. O sea, no es que ya, en esta legislatura se vota a favor.
En la segunda legislatura se vota en contra. Ya fue. Y en la tercera recién sucesiva. No, pues, tiene que ser primera, aprobada. Y en la segunda, aprobada también. Y ahí recién se cambia, pero si no, no. ¿Se entendió hasta ahí? Ujú. Y Claro. Y obviamente el Congreso lo aprueba en 2 legislaturas sucesivas y tiene que ser obviamente con votación que favorable o desfavorable. Favorable. Claro, o sea, los congresistas tienen que votar favorablemente, o sea, la mayoría tiene que votar a favor, ¿ya? La mayoría tiene que votar a favor. Explico. Mira, ¿cuántos por lo menos tienen que votar, profesor, para que se apruebe rápido, profesor? Alunito, si tú quieres que rápido se apruebe la 66. Constitución, no. Tienen que votar 87, mínimo 87 votos. Mínimo 87 votos. ¿Ok? A más. A más. De 87 a 130. Pero no puede haber menos de 87. Si usted tiene 87 votos a más, o sea, 88, 89 hasta 130, genial, se aprueba el toque. Pero ¿qué pasa si usted tiene, alunito, 66 votos favorables como mínimo, hasta 87 como máximo? Si usted está entre los 66 y 87 votos, alunito, tiene una buena cantidad, tiene mayoría, pero ese no es un voto absoluto, no es un voto favorable absoluto. Entonces, como no hay un voto favorable absoluto, ¿qué se hace? Si, mi King, trata de apagar cuando no hablas porque se escucha un poco la bulla, ¿ya? ¿Qué pasa si no hay un voto absoluto, profesor, por parte de todos los congresistas y se vota entre 66 hasta los 87? Ah, ahí te No se vas. puede. No, 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 no es que no se apruebe. Se va a referéndum. Si hay entre 66 a 87 votos, se va a referéndum. Y si hay 65 votos, te pregunto, ¿qué pasa? La aprobación del referéndum. No, Ya nada. ahí sí queda en nada ya. Ahí sí queda en nada. Pero si hay 66 a 87 votos, ¿qué va a haber? Referéndum. 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 A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Quiénes pueden iniciar una reforma constitucional? El presidente de la República, el Congreso y el pueblo. Muy bien, son 3: presidente de la República, el Congreso y el pueblo. Pero sí o sí, ¿quién los tiene que aprobar? El Congreso. El Congreso. ¿En cuántos? En ¿Dos qué? dos legislaturas. Pero intermedias o sucesivas. Consecutivo. Tienen que ser 2 legislaturas sucesivas o consecutivas, pues, ¿no? ¿Qué era una legislatura? Es un periodo de tiempo Periodo que de está en funcionamiento. Congreso. Es un periodo de funcionamiento. Muy bien. Pregunto, ¿cuántas legislaturas en un año puede haber? 3. Dos. 3. Dos. 2 legislaturas. Oye, ¿qué pasa? 2 legislaturas. ¿Cuántos Ah, no, congresistas en no, no, total me hay? equivoqué, me equivoqué. En total, ¿cuántos 130. congresistas? 130, muy bien. 130. Ahora, mira, ¿qué pasa si hay entre 87 votos a favor a más? O sea, hasta 130 votos. Te pregunto, ¿se cambia la Se aprueba. Constitución o no se aprueba? Se aprueba. Se aprueba. Se aprueba. Si hay de 87 más, se aprueba. Y se aprueba sin referendo.
¿Por qué? Porque es una mayoría absoluta la que está aprobando el cambio de constitución. Pero si hubiese, Mm, Alunito, mm, entre 66 y 87 votos, te pregunto, ¿no se aprueba? Referéndum. Espera, ¿no se aprueba? ¿Se aprueba, pero utilizando referéndum o se aprueba? Referéndum. Se aprueba, pero con referéndum. O sea, si va entre 66 y 87 los votos a favor del cambio de constitución, todavía se puede, Alunito, todavía se puede cambiar la constitución, pero tiene que haber referéndum. ¿Y qué era un referéndum? Está como Francia. Una consulta popular. Claro, es una consulta popular mediante qué? Votos. Votaciones. Mediante votos, ¿no es cierto? O sea, el pueblo ya decide acá. El pueblo ya, si está entre 66 votos y a 87 votos de los congresistas, ya hay alumnito, evidentemente, una consulta hacia el pueblo. El pueblo decide si se cambia la constitución o si no se cambia. Y te pregunto, si hay 65 votos, ¿qué pasa? Que nada. Queda en nada. O sea, ya no pasa nada. No va a haber ni cambio de constitución, ni consulta al pueblo, ni nada. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta o todo bien? Todo bien, profesor. Ya, perfecto. Francis, mira lo que haces, ve. Mira lo que haces, ve. Todo lo que ocasionas, ve. Todo lo que ocasiona. Muy bien, muchachos, entonces hemos terminado. Vamos a empezar a compartir pantalla. Listo, muchachos. A ver, son 11 preguntas, ¿no? 11 preguntas. Seguro se habrán dado cuenta que una pregunta o dos creo se están repitiendo o parecen casi iguales, ¿no? Ahora, eso no es porque el profesor lo dice, ¿no? Eso no es porque el profesor dice, ah, su macho, me ha repetido para hacer hora el profe. No, sino que es el mismo sencillo que repite. Por eso es que usted ve acá 2015 2, 2017 1, porque el sencillo va repitiendo. ¿Ok? Vamos a la pregunta número uno. ¿Qué dice la pregunta número uno? La actual constitución política del Perú fue promulgada por el presidente. Te pregunto, Lunito, primero que nada, ¿cuál es la actual constitución política del Perú? La de 1993. Claro, la de 1993. Ahora, ¿quién fue el que promulgó esa constitución política? ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? El chinito Fujimori. Por ahí dicen la C, Daneri dice la C, Norberto dice la C. Claro, muy bien. Entonces ahí evidentemente la pregunta uno es la C. Alberto Kenya Fujimori Fujimori. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 2. Dice, procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Se denomina, Referéndum. muy bien, referéndum. Alunito, en ese referéndum usted va a poder marcar simplemente sí o no. Usted decide, marca con una aspa el no o marca con una aspa el sí. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces la 2 es la A. Perfecto. Vamos a la pregunta 3. Dice, cualquier pretensión de reforma de la Constitución Política del Perú por el Congreso solo procede si es aprobada. A ver, ¿cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, por ahí dicen la D.
¿Qué dicen los demás? A ver, la 3, muchachos, la 3. ¿Cuál marcamos? De una vez. La C. Por ahí dice Kim la C. Luis Cordero dice la B. Alex la B. Y bueno, ahí definitivamente es. Lidia dice la C. Diego la C. Ahí es la C, alumno. Yo no sé qué me dice la B, la D. No han escuchado, creo yo. No pierdan el tiempo. ¿Sí? No pierdas el tiempo aquí, ponte a estudiar. Si usted tiene problemas de conectividad, del trabajo que es normal, alumnito, ve obligatoriamente ese video. No pierdas tu tiempo porque luego vas a estar haciendo una inversión en vano. Yo siempre te he dicho desde el primer día, usted conmigo va a ingresar sí o sí. Yo te voy a acertar mínimo el 80% de todas las preguntas de tu examen. Pero si usted no estudia, está en otras, yo no me hago responsable, te aviso. Mira ese video de nuevo, porque esto es una de las preguntas que posiblemente te venga este nuevo examen. Y lo he explicado de manera detenida. Todo el mundo ha tenido que decir sí al ojo, al ojo. A ver. Cualquier pretensión, o sea, cualquier intento de reforma de la Constitución política del Perú por el Congreso solo procede si es aprobada por la C, por dos legislaturas ordinarias sucesivas y votación favorable, ¿ok? Y votación favorable. Alunito, primero que nada, analicemos. ¿Qué es una legislatura? ¿Qué era una Es el tiempo legislatura? que el Congreso está operando. Muy bien. El La Congreso está en legislatura funcionamiento. es el periodo de funcionamiento del Congreso. O sea, es un periodo en el cual el Congreso está activo, está funcionando. ¿Ok? Y al año, ¿cuántas legislaturas hay? Dos. Dos. O sea, si hay dos periodos de funcionamiento del Congreso, o sea, dos legislaturas, pregunto, ¿cuántos periodos de receso o de vacaciones, digámoslo así, tiene el Congreso? Tiene Dos. dos, muy bien, perfecto, Lunita. Pero ojo, para que se pueda cambiar la Constitución, tiene que haberse aprobado por parte del Congreso en dos legislaturas sucesivas. O sea, dos periodos de funcionamiento sucesivo tiene que aprobar el Congreso para que se cambie la Constitución. Y además tiene que haber votación favorable, Lunita. Te pregunto, si va de 87 a 130 votos, ¿qué pasa? Se aprueba sin referéndum. Exacto, se aprueba la Constitución sin necesidad de referéndum. ¿Qué pasa si hay de 66 a 87 votos a favor? Se aprueba, pero con referéndum. Muy bien, no se aprueba, sino que se tiene que dar un referéndum Vaya. y el referéndum va a decidir. Ahora, ¿qué es un referéndum? Una consulta popular. Una consulta al pueblo. O sea, el pueblo tendrá que decidir acá si aprueba la Constitución o no aprueba la Constitución. Ahora, ¿qué pasa si votan menos de 65 personas? De 65 a menos Se, no, congresistas. se niega, no. Ahí ya se anula, ya no pasa nada. Ya, pues. Muy bien. Entonces, tiene que haber, ojo, dos legislaturas, por favor, sucesivas y una votación favorable para que se cambie la Constitución. Pregunto al alumno, ¿quiénes pueden tener iniciativa de reforma constitucional?
El O sea, Congreso. ¿quiénes pueden iniciar un cambio de constitución? El Congreso. ¿Quién más? El El presidente de la presidente República. El y presidente el de la pueblo. República. ¿Quién más? Y el pueblo. el Y el pueblo. 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 Pregunto, ¿el presidente de la República, antes de que envíe el pedido de cambio de constitución al Congreso, qué tiene que hacer primero? ¿O qué tiene que pasar? Por los congresistas. No. Antes de que, muy bien, Norberto. Cuando el presidente quiere cambiar la constitución, primero todos sus congresistas tienen que aprobar, discúlpame, todos sus ministros tienen que aprobarlo. Una vez que todos sus ministros lo aprueben, ¿a quién envía? Recién para que se dé el cambio de constitución. Al Congreso. Claro, pues al Congreso, recién ahí. Alunito, Alunito. El Congreso de frente envía al Congreso y lo tiene que aprobar. Ya está. Pero el pueblo, antes que envíe al Congreso, ¿qué tiene que hacer? Votaciones. Votaciones, nada, oye. No, 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 no. Muy bien, Ariel. Tener firmas. Tiene que recaudar firmas. ¿Cuántas firmas? El El 0,3%. El 0,3%. Muy bien, perfecto, estimados estudiantes. A ver, dígame usted. No, nada más, nada más. Está bien. Vamos ahora a la pregunta 4. La 4 dice, Carta Magna que define los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. La Constitución Política del Perú. Pero ¿dónde está tu palabra clave? Carta Magna. Claro, ya de frente, te dice Carta Magna, ya te dijo todo ya. Ah, entonces ahí marcas la C, pues muy bien. La Carta Magna sería Constitución Política del Perú. Por cierto, la Constitución Política del Perú, aparte de Carta Magna, ¿con qué otro nombre se le conoce? Leyes de leyes. Ley de leyes, muy bien. ¿Qué más? Ley Suprema, muy Ley bien por Suprema. ahí. Perfecto. ¿Con qué otra más? Constitución Política del Perú. Constitución Política, Ley Suprema y Ley de Leyes. Está bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Continuamos, ¿ok? Vamos a la pregunta 5. Dice, uy, acá está, la pregunta de fuego. Dice aquí, a lo largo de nuestra historia republicana, ¿cuántas constituciones políticas se promulgaron? 13. 13, muy bien. Pero si no te viniera 13, 12. 12. Y si te viniera 12 y 13, 12. 12. Muy bien, perfecto. Pregunta número 6. Dice, la Constitución Política del Perú sobre mecanismos para su reforma. ¿Cuál ¿Se marcas ahí? requiere decisiones unánimes del Congreso para llevarla a cabo? ¿Cuál dice? ¿Cuál es esa? Ahí a la La B, tú dices. ¿Qué más? A ver, por ahí tenemos la B. ¿Qué más dicen los demás en la 6? Roger dice la D. Lidia dice la B. Luis la B. Arnaldo la B. Y Norberto dice la B. Arnaldo la B. Alex la B. Y el único que acertó fue Roger y Diego. La D. Ahora vamos a
preguntar por qué, o vamos a explicar por qué. Mira, acá dice la Constitución Política del Perú sobre mecanismos para su reforma. Alternativa A, no la permite bajo motivación alguna. Te pregunto, ¿se permite o no se permite el cambio de constitución? O la Sí, reforma constitucional. Sí la permite. Entonces la primera es falsa o verdadera. falso. Muy bien, falsa. No es falso, es falsa. ¿Ya? Falsa, como todas, pija. Falsas. Ya no es falso. Muy bien, entonces la A es falsa. Ya. Oye, líder, te voy a meter tu correazo, ¿ah? Es falsa. La B dice, se requiere decisión unánime del Congreso para llevarlas a cabo. Aquí hay una palabra clave, la palabra unánime. ¿Qué significa unánime? Total, muy bien. Entonces te Total. pregunto, ¿se requiere de la decisión total del Congreso para cambiar la Constitución? Alex dice sí, Lidia dice no, Diego dice no, y es que en realidad tiene mucha razón. No se requiere de la totalidad de congresistas. ¿Cuántos como mínimo se requiere para cambiar la Constitución? 103, no, mucho. 87, muy bien. Entonces, la segunda, ¿es falsa o es verdadera? Falsa. Muy bien, es falsa. Ya sabe, ya Briana. Es falsa. Perfecta, falsa. Ahora, la C. ¿Qué dice la C? El presidente puede cambiar artículos si tiene la mayoría en el Congreso. ¿Eso es verdad? No, ¿Es verdad o no es verdad? no. Sí es verdad. Te pregunto, ¿cuántos pueden cambiar la Constitución? ¿Cuántos pueden hacer reforma constitucional? Tres. ¿Cuáles son esos tres? A ver, ¿cuáles son El, esos tres? El primero, el el presidente del presidente, el Congreso y el pueblo, ¿no es pueblo. cierto? Perfecto. Ahora, ¿esto es verdad o es falso? Es verdad, pe. Ahora, vamos a la última. Propone mecanismos para su reforma. La Constitución Política del Perú propone mecanismos para la reforma de la Constitución o no. Claro que sí. ¿En qué artículo se habla de mecanismos para cambiar la Constitución? No te olvides, ¿ah? En el artículo 206, en el último artículo. Te pregunto, ¿por qué no la C y por qué sí la D? Muy bien, Luis, porque aquí dice claramente mecanismos y la única que está más cerca a hablar de mecanismos, pues es la D. Entonces la respuesta correcta ahí sería la D, pues. La D, estimado estudiante. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo No, claro? Listo. Vamos a la pregunta número 7. Dice, la constitución previa a la de 1993 había sido promulgada en el año
A ver qué dicen los demás. Ahí está Roger, ahí está Daneri, muy bien por ahí. Arnaldo Elías, ¿qué dicen los demás? Claro, pues ahí al ojo es la C, la de 1979. Pregunto, la Constitución actual de 1993, ¿en qué presidencia de la República se aprobó? Muy bien, del señor Alberto Kenya Fujimori. Ahora, ¿en qué gobierno o presidencia se promulgó la Constitución de 1979? Digo, en el 1 de enero del No, 1994. no. ¿En qué presidencia he dicho? Muy bien, Ah, Arián, en el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, pues, ¿ya? Pregunta 8 dice, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú trata sobre, la defensa de la persona humana. a ver qué dicen los demás, ¿cuál marcan la 8? ¿La A, la B, la C o la D? Elías dice la B, Arnaldo la B, Luis Cordero la B, la V dice por ahí Luis. Claro, pues hijo, ahí es la B. Ojo, aparte de la defensa de la persona humana, ¿de qué más trata? De la Democra- dignidad humana, pues hijo. Ya, de la dignidad humana, no te olvides. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Todo. Listo. Vamos a la pregunta 9, 10 y 11. 9 dice, la Constitución de 1993 entra en vigor, o sea, entra con fuerza. ¿Cuándo? 1 de enero del 1994. Uy, ¿qué pasó aquí, Edwin? ¿Cuál marcan? A ver, la 9. Claro, pues con vigor, con fuerza, entra el 1 de enero de 1994. Pero verdaderamente, ¿cuándo entró en vigencia la Constitución Política actual? 31 de diciembre del 1993. Claro, muy bien. ¿Por qué no entró con vigor el 31 de diciembre de 1993? Por año nuevo. Porque era año nuevo, muy bien, claro. El dedo gordo se equivocó, dice. Ya, sí, claro. Pregunta número 10 dice, ¿bajo qué gobierno se promulgó, o sea, aprobó la Constitución de 1993? Alberto Fujimori. La B. Claro, pues la B. Delante decía, Miquín decía, ¿no? Profe, la 2 se repite con la 10. Yo no me he equivocado, hijo, sino que Sencico es el que repite las preguntas. Este ha sido una pregunta de simulacro del 2025, o sea, de este año, ¿me entiendes? Entonces yo no es que haya repetido por gusto, sino que Sencico lo repite. A ver, pregunta 11 dice, ¿cuál es la norma suprema del Estado? La Constitución Política del Perú. Claro, pues, la Constitución Política del Perú. ¿Con qué otro nombre se le conoce a una constitución política? Carta Magna. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchachos, hemos terminado esta primera buena parte sobre la Constitución. Con esto damos por culminado la clase de esta primera hora. Creo que mejor lo hubiese hecho la otra parte. No pensé que me iba a demorar tanto, la verdad. Pero bueno, ya terminamos igual.